Si nos basamos en la cantidad de producción y en los precios, que la verdad que los precios que tuvimos en el primer semestre fueron los más altos tranquilamente en los últimos 10 años, y con una campaña que fue bastante buena, pero no tanto en maíz. O sea, incluso si hubiera sido una buena campaña, yo tendría unos ingresos de divisa mucho mayor, pero eso no se ve 100% reflejado en el sector, ¿no? Porque la verdad que una gran parte de eso va, así como fue inesperado ese precio, también fue inesperado para el Estado Nacional, ¿no? Que vía retenciones recaudó una cifra que tampoco tenía en el presupuesto. Una cosa que pasa y que se evidencia mucho cuando pasa esto es que en el resto del mundo, cuando los commodities empujan hacia adelante, como pasó en este momento, cuando hay esos valores internacionales, aumenta la demanda de fertilizante, y como cualquier mercado, a mayor demanda hay tensión en los precios. Entonces, un productor norteamericano que tiene libre disponibilidad tanto de divisas como de importación y exportación, un mercado libre 100%, cuando tiene estos precios apuesta más a fertilizar. Entonces nosotros en esa situación capturamos una parte de ese aumento de precio de los granos, pero no nos capturamos todo el aumento de suba de costos, de fertilizantes sobre todo, y eso generó un fuerte aumento de fertilizantes. Y por otro lado, el tema pandemia y salida de pandemia, todo el lío que hubo en China con cierre de fábricas temporalmente y demás, problemas con los fletes marítimos, hizo que escaseen determinados productos, principios activos, para formular, porque nosotros acá formulamos fitosanitarios con principios activos importados. Al haber escasez, subió los precios, tanto de los químicos como de los fertilizantes, por lo que te decía hoy, por la demanda. Entonces, por todos lados también subió el costo, ¿no? Y uno, en determinado momento, si este año fue lo que caracterizó los primeros meses de este año fue justamente la volatilidad, y tuvimos urea de hasta de $1.200, $1.300 la tonelada puesto Rosario a 790. Entonces, depende del momento en el que te parabas. En plena guerra de Rusia-Ucrania, en un momento, con todos los precios internacionales que había, se necesitaba un 25% más de grano para pagar los costos que el año pasado. Porque se daba eso, que los fertilizantes habían subido lo mismo o más que los granos en plena guerra, ¿no? El productor agropecuario cada peso que tiene lo reinvierte en su zona, desde la compra de insumos, generación de nuevos equipamientos, infraestructura, galpones, maquinarias y todas las inversiones que se hacen y que se ven año tras año cuando las campañas son buenas. Sin embargo, este año, a pesar de que ha tenido precios récords y extraordinarios, no se ve todo ese movimiento que se podría dar. ¿Por qué? Por las retenciones y la alta presión impositiva, que todos esos recursos pasan a la nación. Yo soy un convencido de eso, y cada vez que tengo oportunidad de decirlo lo digo, sobre todo se evidencia mucho en las localidades del interior de la provincia. Uno que me pasa a mí, que estoy en el interior, que en Crespo precisamente, ese tipo de localidades se ve muy claro cuando el campo le va bien y cuando el campo le va más o menos. Y el productor, por naturaleza, al menos el productor genuino que nosotros conocemos, cuando le va bien y la reinvierte a la plata. Si el productor no la invierte es porque no ve algo claro, pero si no, un productor que le va bien vuelve a comprar insumos para la próxima campaña, construye, compra un inmueble, compra un vehículo, renueva cosas. El productor, por naturaleza, invierte. Por ahí tendrá algún ahorro en granos, como otras actividades lo tienen en otros productos, porque a veces también es una cuestión. Lo hablaba el otro día con un economista que es consultor de otras empresas, y que es consultor de empresas agropecuarias y de otras empresas. Y me decía que dando una charla en otra provincia a un sector más de madereros y demás, le decía: vos sos el que asesora a productores, esos son los que guardan
la soja en silo bolsa cuando no venden. Sí, dice. ¿Y ustedes qué hacen cuando les sobran pesos? ¿Qué compran? Madera. Y bueno, y el que tiene corralón, ¿qué compra? Hierro. O sea, es natural, creo, que a lo que nos pasa en este país, al tener una moneda tan devaluada y una inflación como la que tenemos, cualquier actividad se cubra con mercadería, no solo el productor. Entonces, por ahí creo que también a veces hay un diagnóstico equivocado de la cuestión de que el incentivo que necesita para vender, y no es qué incentivo necesita para vender, a veces la forma que tiene de resguardarse, como lo hacen otras actividades también en su mercadería, ¿no? Pero aparte es el producto que estuvo produciendo durante un año a riesgo propio. Tal cual, y ahí... y sin incentivos. Sin incentivos, que en otros países están, y por ahí también la otra es como que ahí en la mala no le aparecen muchos socios al productor cuando le va mal. No tenemos, digamos, cuando viene un año de sequía o viene algún evento climático que lo desfavorece, y el que tiene que financiar ese problema es el productor con toda la cadena intermedia, o sea, acopios, cooperativas, agronomía son los que financian los fracasos. Lamentablemente es así, porque lo financia cada uno en intermedio de la cadena como puede. Entonces, cuando va bien, le aparecen socios al productor, y cuando le va más o menos, no tanto. Y después podemos sumar otras cosas que por ahí entiendo que un poco por una falta de una política clara, no hemos invertido en un montón sobre todo en infraestructura, para ser más competitivos, porque hace poco charlábamos, tuve la oportunidad de estar en un evento que organizó Fundación IDEA en Rosario, y tuvimos una charla virtual muy interesante del CEO de ADM, que es argentino. Hoy el CEO mundial de ADM es un argentino. Y él contaba esto, que decía que el productor norteamericano tiene muy claro que el productor argentino es más eficiente. O sea, saliendo de la tranquera, nosotros somos mucho más eficientes que los productores americanos. Ahora, cuando la mercadería llega al puerto, ahí ellos nos dan vuelta, porque tienen un puerto a pocos kilómetros de su campo, donde baja una barcaza, un empuje con 60 barcazas, con muy poco consumo de combustible, y traslada 250 millas esos granos. Nosotros hacemos arriba del 90% del traslado en camión, a un costo mucho más alto, con retenciones, con demás. Entonces, desde que cuando salimos del campo nosotros y cuando salen del campo un productor norteamericano, somos más eficientes. Cuando llegamos a los puertos, se da vuelta. Entonces creo que eso también es otra cosa que a nosotros nos hace estar en desventaja, porque no hemos aprovechado las inversiones en infraestructura, ¿no? Decíamos, el productor tuvo un año de precios récord, pero toda la rentabilidad la transfirió entre los insumos, impuestos y retenciones. Ahora, tampoco los funcionarios de la provincia de Entre Ríos o del resto de las provincias están reclamando para que todo ese monto millonario, multimillonario que transfieran las provincias a la nación vuelvan en algo. Tenemos rutas secundarias y terciarias totalmente destruidas y las rutas primarias en un estado bastante decadente por falta de mantenimiento en los últimos años. No hay comunicaciones, no hay una cantidad de infraestructura necesaria para producir en el campo, y los fondos estaban, pero se fueron. Una de las cosas que más se reclama del sector con el tema de retenciones, y por eso está bueno también que la gente lo sepa, no es una cuestión de retenciones sí, retenciones no, por más o menos renta. No es una discusión solamente de cuánto de renta o no del productor, sino que lo que estamos pagando de las mal llamadas retenciones, sino derechos de exportación, es un impuesto que es altamente concentrado, o sea, es de recaudación nacional y no es coparticipable. Entonces después el uso de ese impuesto es discrecional. Y la verdad que no se termina viendo traducido en ninguna obra concreta para nuestra provincia. Si eso distinto fuese, si esa renta que generaría el no tener ese impuesto se traduciría en otro, se pagaría otro impuesto que sí es coparticipable, habría algún otro compromiso al menos, ¿no? Pero hoy no se termina viendo,
y hay que hacer el ejercicio, es muy interesante, hacer el ejercicio de valorizar cuánto es eso y llevarlo a relación de un presupuesto que administra un Estado. Nos vamos a llevar alguna sorpresa con la cifra que surge. Y las paradojas que tiene la comunicación o los medios nacionales o el desconocimiento muchas veces de la gente que se queda con lo primero que escucha, hace que tengamos un productor que en un año de precios récord prácticamente la renta sea muy baja, que los recursos que genera una provincia las autoridades no los reclaman de vuelta y encima, como si fuera poco, el productor agropecuario es el culpable de todos los males. La verdad que el productor nuestro, por lo general, en su naturaleza lo que sabe hacer es trabajar. Entonces, más allá de que las condiciones estén o no, apuesta siempre a trabajar. Pero yo lo que creo es que también, y eso como una crítica, lo he dicho en otros ámbitos también, pues no tengo problema de decirlo, como una autocrítica para el sector no ha tenido una estrategia de comunicación buena. Y por eso también ha sido muy castigado, ¿no? Porque hay otros sectores de nuestra economía que generan menos empleo, generan menos exportaciones, están más altamente concentrados y no son tan mal vistos. Y la verdad, han hecho seguramente una estrategia de comunicación mucho mejor que la nuestra, que, sí, repito, como autocrítica, no hemos sabido comunicar bien lo que el sector genera, lo que el sector genera en empleo, lo que el sector genera en exportaciones, lo que el sector genera en servicios conexos como transporte, industria del conocimiento, en fin, porque para muchos por ahí ven una producción de granos y es eso, es el grano que se obtuvo, se lo ve como a ver, ¿cuál sería el término? Es una producción primaria, es simple, es eso. Y muchos no conocen que detrás de eso hay investigación en genética para mejoramiento de semillas, hay equipos de ingenieros agrónomos asesorando productores, hay toda una industria nacional metalmecánica muy desarrollada de todo tipo de maquinarias, hay transporte, hay servicios logísticos, hay servicios de comercialización, hay mercados de futuros, o sea, hay toda una cantidad de servicios relacionados que mueve la economía, que no es ese discurso de está concentrado, son 2 o 3, poco, lo que... Ahí yo creo que, y sobre todo en el interior, se ve ese entramado que genera el sector agropecuario, y creo que como tarea que nos debemos como sector es traducir eso y de alguna manera hacerlo visible. Y no con el discurso de somos los salvadores del país, sino como un discurso de decir, a ver, esto es lo que genera el sector, acá está, quieren venir y ver, vengan y vean cómo es, y hay números para demostrarlo, creo. OCA Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCA Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCA Drones.